Buenas noches mis hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien de salud, pero sobre todo espiritualmente se encuentren bien para con nuestro Señor y Dios y Padre. Antes de empezar, es un agrado para mí compartir la palabra del Señor en esta noche y quiero pedirle al Señor que esta palabra sea palabra de Él, palabra de sabiduría, que pueda entrar en cada uno de sus corazones y que esta palabra los pueda alentar a seguir caminando en el camino de la fe, que en ocasiones es una carrera de la fe, pero que sea Él quien nos hable en esta noche. Que aunque el que va a hablar es un hermano como todos ustedes, sea solo su palabra quien nos aliente y quien nos dé las ganas de seguir esta carrera, que nos dé la fortaleza, la esperanza, la paz de que algún día estaremos todos nosotros reunidos delante de aquel que creó el mundo. Que así sea. Bueno, mis hermanos, quiero invitarlos al capítulo 1 del libro de los Hechos y quiero leer textualmente del versículo 6 al versículo 11. Y la palabra del Señor dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como ustedes le han visto ir al cielo. La palabra habla por sí sola. Estos pequeños versículos cuentan el hecho de la ascensión del Señor Jesús, cuando sus apóstoles, que en tanto eran discípulos, le siguieron hasta el final y pudieron ver la recompensa de su fe, ver al Señor que subía a los cielos, alejándose de ellos, y que ellos ahora iban a vivir sin el Maestro, que iban a vivir sin las enseñanzas de aquel hombre justo, del Hijo de Dios, del ungido del Señor. Para ellos era un momento muy confuso, lleno de muchas emociones, de observar a aquel que les enseñó todo, aquel que vieron hacer milagros, prodigios, aquel que hablaba con sabiduría, aquel que hacía obedecer a las aguas, al viento, aquel que caminó en el agua, aquel que resucitó a Lázaro. Lo veían partir, lo veían ascender. Y mientras él se iba, dos ángeles vinieron y les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué miran al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes, de entre ustedes, al cielo, Él va a volver de la misma forma. Esto fue una palabra reconfortante para la vida de ellos,
fue un momento en el cual se pusieron a pensar, estoy seguro, de que ahora les tocaba a ellos caminar de la forma en la que Él caminó. Esta pequeña enseñanza, este pequeño verso, dice mucho, pero quiero llevarlos más allá. Quiero llevarlos también al capítulo 17 de Juan, y no voy a leer toda la palabra en este capítulo. Quiero centrarme en el momento en el que Jesús estaba en la tierra. Este capítulo de hecho se titula en muchas versiones bíblicas, este título engloba el mensaje del capítulo y todo el capítulo entero es Jesús ora por sus discípulos. Y cuando leamos unos pequeños extractos de este versículo, perdón, de este capítulo, vamos a entender cómo Jesús habla con Dios. ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le cuenta? Porque la oración no es solo pedir. La oración es un diálogo con el Señor. Y en este capítulo 17, el cual se enlaza mucho con el capítulo 1 de Hechos, en el versículo 9, el Señor Jesús, antes de que ascendiera al cielo, está diciendo: yo ruego por ellos, por sus discípulos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, dice el verso 9 del capítulo 17 de Juan. Y el verso 10 continúa diciendo: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Esos ellos y ese ruego por ellos son los discípulos del Señor. Son los primeros hombres que abrieron la senda con el testimonio de Jesús, con la venida del ungido, del Cordero, para que muchos de nosotros hoy podamos estar escuchando este mensaje. El verso 11 dice lo siguiente: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Jesús está hablando y está diciendo que Él ya no está en el mundo. De hecho, versos anteriores, en el verso 5 en particular, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y si leemos versos más atrás, desde el verso 1, la palabra nos dice: estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. En el capítulo 17 de Juan se está hablando de algo que iba a acontecer antes de que el mismo Señor Jesús ascendiera al cielo. Se está hablando, y Jesús en particular está orando en un momento en el cual Él sabe que tiene que morir por los pecados del mundo, que es para lo que Él vino a la tierra, y que se da cuenta que cuando Él ya no esté más con sus discípulos, necesitan ellos la ayuda, necesitan ellos apoyo, porque son seres humanos que, aunque le han visto, le han conocido, no están preparados aún para afrontar muchas cosas de las cuales van a venir. Y continuando nuestra lectura en el verso 12 de este mismo capítulo 17 de Juan, dice lo siguiente:
cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ese es Jesús. Está orando no por el mundo, está orando por sus discípulos, por los que le siguen a él. Y se da cuenta que cuando él se marche en su condición de hombre para con sus discípulos, ya no habrá quien les guarde, ya no habrá quien les aconseje. En ocasiones, muchos de nosotros, estoy seguro, que se ha puesto a pensar, ¿cómo sería si el Señor Jesús estuviese conmigo? ¿Cómo sería mi vida si tuviera al Señor Jesús de mi lado? Y de hecho lo tenemos, pero mi pregunta va más, ¿a qué sería si el Señor Jesús en el siglo XXI, en este mundo, estuviera aquí actualmente, en carne y hueso, como hombre, enseñándonos y dirigiéndonos? Él nos guardaría, sin duda, con sus enseñanzas. Sería estricto en muchas otras. Sería radical para con nosotros porque es nuestro maestro, es nuestro modelo de vida, es quien abrió los caminos de la muerte para que nosotros pudiésemos adquirir vida eterna. Venció el pecado, pecado por el cual debimos pagar nosotros. Y en el verso 13 el Señor Jesús dice, Padre, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Jesús dice, Padre, pero ya se cumplió todo. Tengo a mis discípulos, los cuidé, los protegí. El hijo de perdición, refiriéndose al discípulo que le traicionó, aún eso estaba predestinado por el Señor y el Señor lo sabía en su omnisciencia. Pero en el verso 3 dice el Señor Jesús, o dijo el Señor Jesús, pero ahora voy a ti. Y estoy hablando esto en el mundo, Señor. Estoy hablando esto mientras estoy vivo. El verso 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo lo soy del mundo. Jesús dice en el verso 14, Señor, yo los he formado, les he discipulado con tu palabra. Y a causa de tu palabra, el mundo les aborreció a ellos. Porque ellos, al entender la palabra, porque ellos al entender el mensaje, dejaron de ser del mundo. Al igual como Jesús no es del mundo. Él creó el mundo, pero no es del mundo. Él creó todas las cosas que hoy nos rodean, pero no está en esas cosas. Él está sobre todas las cosas. Y eso es lo que nosotros conocemos en ocasiones, en una definición sencilla como santidad. El verso 15 nos dice, no ruego que los quites del mundo. No te pido, Señor, que los tomes del mundo y los separes y los aísles en un lugar donde no reciban daño. Él les dice en el verso 15, sino que los guardes del mal. Porque sé que este mundo tiene mal, Señor, Padre, les dice Jesús. No quiero que los quites, quiero que los guardes del mal. El verso 16 confirma nuevamente, no son del mundo. Sus discípulos no son del mundo. Y vuelve a confirmar nuevamente, como tampoco yo soy del mundo. El verso 17 le dice Jesús a Dios, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta es una oración, esto es un diálogo entre Jesús y el Padre.
Está pidiendo Jesús por sus discípulos, no por el mundo. Y eso lo hemos leído desde el verso 9. Dice, yo ruego por ellos, mis discípulos, no ruego por el mundo. El verso 9 inicia con esto. Y el verso 17 dice, santifica a mis discípulos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y mis discípulos, al igual que yo, no somos del mundo. Vivimos en el mundo. Jesús vivió en el mundo, pero no era del mundo. El verso 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así como el Padre envió a su Hijo, ahora su Hijo envía a sus discípulos al mundo. Y el verso 19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Dios manda a su Hijo cumple su labor, y sus discípulos han de cumplir la labor de su Hijo y predicar la palabra de verdad del Padre. Y así como Jesús es la santificación del Padre, asimismo nosotros, sus discípulos, somos la santificación del Hijo. Como lo dice el verso 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Y de esta forma entendemos muchos versos en los cuales Pablo escribió diciendo, la iglesia es la novia del Señor. Y la relación de santificación entre sus discípulos y Jesús es una relación matrimonial. El Espíritu Santo pudo haber inspirado a Pablo con cualquier otra cosa para poder referirse a la iglesia y a Jesús. Pero él utiliza una de las relaciones más importantes en la vida de cada ser humano. No es una amistad, no es un estatus padre-hijo, es una relación matrimonial. La primera relación que existe en el Edén es una relación matrimonial, una unión, un pacto. Y de esa forma Jesús y sus discípulos son una unión en el aspecto de la similitud. Obviamente, la unión de sus discípulos con Jesús no es un matrimonio en sí. Comparte el pacto. El verso 19 es muy clave para entender muchas cosas de la Escritura y de la relación que hay entre sus discípulos y Jesús. Sigamos en el verso 20. Mas no ruego solamente por estos. Hasta el verso 19, el Señor Jesús ha estado hablando de sus discípulos, los cuales posteriormente se han de convertir en apóstoles, allá por el siglo I. El verso 20 extiende el diálogo entre Jesús y el Padre, y dice Jesús en el verso 20, mas no ruego solamente por estos discípulos de aquella época, sino también por los que han de venir y han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos, dice el verso 21, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este verso 20 es el verso más contundente del capítulo 17, porque no es solo una oración o un diálogo entre Dios y el Padre de aquella época, sino que es un diálogo que resuena hasta hoy en día. Él no solo estaba pidiendo y rogando por sus discípulos
de aquel entonces, sino por todos los que iban a venir en el futuro. Esto se escribió antes de que alguno de nosotros estuviese con vida. Esto se escribió y se defendió con sangre antes de que siquiera nuestros padres o abuelos o los padres de nuestros abuelos tuviesen vida. Esto se escribió antes de que el Perú existiese. Esto se escribió antes de que muchas cosas, las cuales ustedes conocen, existiesen. Jesús estaba pidiendo por ti en aquel momento. Jesús estaba pidiendo por ti, porque si estás acá es porque quieres ser un discípulo de Él. Te quieres dejar formar por Él. Quieres dejar que Él sea tu maestro y que Él sea el que te enseñe. Quieres glorificar a tu maestro, a tu Señor, a tu Salvador, siguiendo sus pasos, como en una relación matrimonial, el esposo ama a su esposa y la esposa ama a su esposo. En la relación entre Jesús y su discípulo y sus discípulos, hay también muchas cosas hermosas para transitar. La vida de la fe y la carrera cristiana, lastimosamente para muchos creyentes, se hace pesada y odiosa. Porque quizás malentendieron muchas cosas del Evangelio. Porque quizás no han estado arraigados desde el inicio en una fe verdadera. Porque quizás seguir a Dios era una opción que me traía beneficios. Pero Jesús en el Evangelio, según Juan, muestra un diálogo muy hermoso en el cual quiere cuidar a los discípulos que a él le siguen, de corazón, de convicción, no por obligación. Nadie nos obligó a nosotros a ser discípulos del Maestro. Si vinimos al Maestro fue porque queríamos estar con Él, queríamos imitarle, queríamos comportarnos como Él, queríamos ser como Él. La pregunta es, ¿quieres ser como Él? ¿Quieres ser como tu Maestro? No como yo. Yo soy un hermano como tú. Soy un hermano como muchos de los hermanos que hay en el mundo. Y de los que precedieron también. Soy su hermano en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿quieres ser como tu Maestro? Y esto es muy importante de interiorizar en nuestras vidas. La importancia de seguir a Jesús. No por los beneficios que Él me trae, sino por convicción propia. El verso 22 muestra algo muy importante. Y la palabra dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. El deseo de Jesús en la vida del creyente no es la prosperidad de su vida, en los muchos aspectos que hoy el mundo nos ofrece, sino es que tú y Él sean uno. Así como Jesús y el Padre son uno. Este es el versículo que explica muchas de las profecías postreras. Yo os daré el reino que recibí de mi Padre. Dicen las profecías del Apocalipsis. Ustedes se sentarán conmigo para reinar. ¿Quién no quiere reinar con Cristo? Es un placer excelentísimo sentarse al costado del Señor y ser capaz de gobernar de la mano de Él.
Y esa es la diferencia entre el Señor Jesús y Satanás. Jesús quiere compartir su reino. Satanás quiere someterte en su reino. Jesús quiere compartir su gloria contigo, conmigo y con todos aquellos que quieren seguirle. Satanás quiere que seas un esclavo en este mundo. El Señor Jesús quiere que tengas vida eterna. Satanás quiere que mueras en el pecado. Hermanos, Jesús es el modelo de nuestras vidas. Jesús es nuestro Maestro. Jesús es nuestro Señor. Y, y- e indiscutiblemente Él beneficia a los suyos. Pero yo no me puedo acercar a Jesús por el beneficio que Él me da. Me debo acercar a Jesús por la convicción que yo necesito de estar en Él, de que Él me disipule. Yo me acerco a Jesús porque quiero ser como Él, porque veo en Él un modelo de vida, porque veo en Él a Dios, porque veo en Él mi naturaleza, la cual me fue arrebatada en el Edén, de manos del tentador. La naturaleza del hombre, como decía Pablo, está torcida. La naturaleza del hombre está hundida en el pecado. La carta a los romanos nos dice, en cuanto todos pecaron, todos han quedado destituidos de la gloria del Señor. Hermanos, la pregunta es, ¿quiero seguir yo al Señor por convicción? ¿Y qué es lo importante de seguir al Señor? Podemos hacer muchas cosas. ¿Cuántos de ustedes quisieran hacer cosas ahora que por el estado de emergencia, que por las circunstancias que se viven en el mundo, no las pueden hacer? No esperemos que eso llegue a nuestra vida espiritual. Nosotros debemos seguir al Señor, en verdad y en convicción. Debemos seguir al Señor porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y Él nos va a ir moldeando como maestro. A través de su Espíritu Santo, es lo que leímos en el capítulo 1 de Hechos. Sobre ustedes vendrá poder de lo alto. Esperen, aún no ha venido su momento. Yo ciertamente me voy al cielo, a la diestra del Padre, pero en mi lugar vendrá, lo dice uno de sus evangelios, el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Él les guiará a toda verdad. Hermanos, el capítulo 17 de Juan es contundente. Yo os insto a que puedan leer este capítulo estando a solas y que profundicen en cada una de las palabras. Y yo quiero volver a lo principal de este capítulo. Les dije que el verso 22 es algo importante de este capítulo. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. El verso 20 es contundente porque no solo está dialogando con Dios para protección de aquellos en ese tiempo, de sus discípulos, sino para nosotros. Es hermoso. Pero el Señor Jesús, en el verso 3, nos da la clave. Y no lo leí al inicio porque quería que entendiese lo que Jesús iba a decir en el contexto grande. El verso que engloba la enseñanza de esta noche es el versículo 3. Y el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien es enviado. Ahora te das cuenta que todos los versos que leímos al inicio de este pequeño mensaje se unen en el verso 3. Padre, Hijo y discípulos.
Nosotros somos llamados sus discípulos. Nuestra misión se llama rescatando discípulos para Cristo. No importa la condición en la que estés. Si vienes a los pies del Señor, Él te recibe, pero quiere cambiarte, quiere modelarte, quiere quitar cosas en tu vida que no necesitas y te llevan a perdición. Y lo que el Señor Jesús quiso y siempre querrá, hasta antes que Él venga, obviamente, es que conozcas al Padre. Conozcas al Padre y al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Hermanos, el Evangelio es un mensaje muy complejo, tiene muchas aristas, tiene muchos puntos en los cuales podemos profundizar, y en esta noche quiero profundizar de lo maravilloso del Evangelio, podría decir hasta de lo medular del Evangelio, y lo que el Evangelio debe hacer en ti es que tú conozcas al Dios verdadero, porque esa es la vida eterna. Y para que tú conozcas al Dios verdadero, debes comenzar por algún lado. Debes comenzar a leer su palabra. Debes comenzar a dialogar con Él. Debes comenzar a experimentar tu vida con Él. Debes empezar una relación con Él. Yo sé que muchos de mis hermanos en esta noche tienen relaciones con su Dios. Relaciones de padre a hijo. Y muchos están avanzados. Muchos han caminado una carrera buena. Pero también sé que hay hermanos que quizás todo esto que estamos pasando ha sido un baldazo de agua fría. Y todo esto Dios lo dispuso en su soberanía para que conozcamos más de Él, para que entendamos al único Dios verdadero, a nuestro Padre, con el que tenemos una relación padre a hijo, y con el Señor una relación maestro-discípulo, y que Dios se glorifica en su Hijo, y como dice el verso 19 de este hermoso capítulo, y Él se santifica en sus discípulos, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Somos discípulos del Señor, que no se nos olvide que si tenemos un maestro, un líder, un modelo de vida es Jesús. El propósito más grande en la vida de nosotros no es imitar a alguno de nuestros hermanos, líderes, cantantes, estrellas de rock. No es ese tu llamado. Tu llamado es ser como el Hijo de Dios. Y mientras más te asemejes al Hijo de Dios, más cerca estás de Dios. Y eso tiene una recompensa, la vida eterna. No puedes buscar a Dios por los beneficios que Él te da, porque ciertamente no lo encontrarás. Tienes que buscar a Dios por convicción, y todo comienza con la convicción del pecado. Convencerme de que he estado caminando mal, de que no he estado haciendo las cosas bien. Y sé que muchos de los que oyen mi mensaje han experimentado eso en sus vidas y están en una carrera cristiana un poco más adelantada. Y están pasando otras cosas, pero quiero traer a su recuerdo, a su memoria, desde donde Dios nos tomó a cada uno de nosotros para transitar esta carrera. La carrera del Evangelio es conocer al Señor. No existe otro propósito, es conocer al Dios único. Lo que venga después de su segunda venida lo experimentaremos nosotros en cuerpo glorificado.
un cuerpo realmente digno de estar delante del Señor. No obstante, en nuestras vidas tenemos que conocer al Señor. Y este concepto que trae Jesús no es un concepto nuevo en el Evangelio, sino que existen en el Antiguo Testamento. El libro de Habacuc, por ejemplo, en el capítulo 2, dice en el verso 3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El verso 4 dice, lo mismo que dice Jesús en un contexto un tanto distinto, pero el mensaje es el mismo. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esto se escribió en un momento en el cual solo Israel gozaba de la revelación de Dios. El resto del mundo podríamos decir que no conocía al Dios verdadero. Y Habacuc profetizó estos momentos, mas el justo por su fe vivirá. En el capítulo 5 de Amós, dice en el verso 4, pero así dice Dios a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Conóceme y viviréis, encuéntrame y vas a vivir. Y les dice algo muy importante, no me busques en Betel, ni entres a Gilgal, ni pases por Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Busca a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. El Señor, Dios Todopoderoso, habló en el Antiguo Testamento de lo mismo que el Señor Jesús habló cuando estuvo aquí en la tierra. Busca a Dios, conócelo y vivirás. Y vivirás. Y vivirás eternamente. No lo busques en otras cosas. El verso 5 se podría encapsular, no lo busques en otros lugares. El contexto de este capítulo, y no voy a profundizarlo mucho, son ciudades en las cuales eran contemporáneas de ese momento, y el Señor dice, no me busques en Betel, no me busques en Gilgal. Oh casa de Israel, búscame y vivirás. En el verso 6 dice, busca al Señor y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. El verso 7, 8 y 9 nos dice lo siguiente. Los que convertís en ajenjo el juicio, y la justicia le echáis por tierra. A todos, en resumen, a todos los pecadores. Busquen al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como en la noche, el que llama las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Hermanos, Habacuc, a manera profética, habla lo mismo que habla Jesús. Y hay muchos más versos en los cuales no me voy a detener con respecto al punto, pero creo que se entendió el mensaje de hoy. Busca al Señor Jesús. Búscalo. Busca al Padre. Busca al Señor Jesús para que te muestre cómo es el Padre. A eso me refiero. Sigue sus pasos por medio del Espíritu Santo, pero busca y encuentra al Padre. Que tu deleite y tu pensamiento esté en la búsqueda del Padre. Aquel que hizo las estrellas, aquel que hizo la mañana, la noche, el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, tu cuerpo, tu cerebro, aquel que te dio el trabajo, aquel que te dio la oportunidad de ser un ministro del Señor, aquel que te dio la oportunidad de ser un discípulo de su Hijo. Búscalo a Él. Por lo demás,
No hay nada más que decir. Jesús oró por ti hace muchos años. Oró para que no seas quitado del mundo, sino para que el mal no te haga daño. Y quiere compartir la gloria que el Padre le dio a él contigo. Y tú solo entenderás esa gloria, y tú solo podrás obtener esa gloria el día en el que encuentres al Señor y vivas eternamente. Hermanos, sin nada más que decirles en esta noche, espero que la palabra del Señor haya profundizado en cada uno de sus corazones, así como lo ha hecho en el mío. Y siempre, siempre recuerden de todo lo que se habló en esta noche. La vida eterna es conocer a Dios. Y conocer a Dios no es un minuto al día, no es una hora al día, no es un año. Conocer a Dios es toda la vida. La carrera del creyente es hasta su muerte. Como decía el apóstol Pablo, por lo demás, espera la corona de la vida, sea la circunstancia que pasemos, sea el momento que pasemos. Tenemos que conocer al Señor en vida. Es el mensaje de hoy. No podemos perder la oportunidad de jalar de la vida eterna, que es la consecuencia de conocer al Dios verdadero. Es la consecuencia de conocer al Dios verdadero. La vida eterna es consecuencia de que te puedas acercar a Dios libremente y llamarlo Padre. No como tu mayordomo, sino como tu Dios verdadero, con reverencia. No como el que tiene que resolver los problemas, sino como tu Padre, que te da la potestad, te da la fortaleza, puso en ti cualidades, al cual uno le pide un consejo y se lo da, uno le pide sabiduría y se la brinda, uno le pide la escapatoria y se la da. Nuestro Señor, nuestro Padre es el más grande siervo de toda la existencia, pero no es sirviente de nadie. Él sirve a todo, pero no es sirviente de nadie. El Dios de gloria y su conocimiento desembocará en la vida eterna que nosotros anhelamos tanto. Hermanos míos, que el Señor los bendiga grandemente, que este mensaje nuevamente haya sido de edificación para sus vidas, que los guarde con sus alas y que sobre todo les revele a cada uno de ustedes el conocimiento de Él por medio de la Escritura, conociendo a Jesús y la comprensión a través de su Espíritu Santo. Muchas gracias. Amén.